Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar claramente de lo que fue durante este fin de semana, más precisamente la incorporación de Tobías Ramírez, este jugador que llega a último momento. River consiguió un plazo más para incorporar un futbolista por la salida de Matías Galarza Fonda y se terminó quedando con el joven jugador de Argentinos Juniors. Además hablaremos de otro posible refuerzo que podría estar arribando al elenco de Núñez en el mercado de mitad de año. Y también hablaremos de otras cuestiones, los juveniles que sorprendieron a Coudet durante esta mini pretemporada que realizó el plantel en Cardales sobre el final de la semana pasada, cómo viene la recuperación de uno de los futbolistas más importantes del plantel y uno de los que podría llegar a ser referente en esta plantilla dirigida por el Chacho, una futura oferta millonaria que podría estar llegando por una de las joyas de River y también la posibilidad concreta de que un jugador del actual plantel sea convocado por Lionel Scaloni para ir al Mundial y representar a la selección argentina. Empecemos. Y vamos a empezar haciendo referencia a lo que es la llegada de Tobías Ramírez. El viernes nos sorprendimos cuando nos enteramos de la noticia de que River se había hecho con el pase de este defensor central que tiene 19 años, que es cierto que en este último tiempo no ha sido titular en el Bicho, pero más precisamente es por el simple hecho de que sabían que podía llegar a ser transferido. Hubo muchos partidos, debutó con tan solo 17 años en la primera del elenco de la Paternal, hoy tiene 19, y si bien no está claro todavía cuánto fue el precio que River terminó abonando por él, se estima que se pagaron alrededor de entre 3 y 4 millones de dólares por el 80% del pase. El mercado cerró el pasado 10 de marzo, entonces uno tiene que preguntarse por qué prácticamente 20 días después River pudo contratar un nuevo refuerzo. Esto se debe básicamente a que, como muchos otros clubes pidieron plazos extra por lesiones de futbolistas o por haber transferido jugadores al exterior, River hizo exactamente lo mismo. Y como tenía un cupo a disposición por la salida de Matías Galarza Fonda al Atlanta United de los Estados Unidos, finalmente la AFA le dio el ok, como lo había hecho con otras instituciones de Argentina, para que pueda incorporar un jugador más. Y terminó siendo el elegido este defensor central, a quien Coudet ya en su momento quiso mientras estaba dirigiendo al Alavés de España, por lo que tenemos que entender que para Chacho era prioridad, ya lo había pedido cuando estaba al frente del conjunto español y ahora, teniendo en cuenta esta posibilidad, River decidió ir por un defensor central más. Uno se puede preguntar también, ¿y por qué no se fue por un centrodelantero sabiendo que esa parecería hoy por hoy la posición que más requeriría reforzar en este momento del mercado? Porque la realidad es que la dirigencia terminó dándole lugar al pedido del entrenador. Teniendo en cuenta que Coudet a principio de año no pudo elegir a ningún refuerzo porque las incorporaciones llegaron bajo el mando de Marcelo Gallardo, ahora viendo que se les abrió esta pequeña ventana para incorporar, terminaron dándole el gusto a un entrenador que, si bien no creo que lo ponga como titular ahora en los próximos encuentros, hay que tener en cuenta que en los meses de abril y mayo a River se le viene una seguidilla muy importante de partidos y va a necesitar a todos los jugadores a su máximo nivel. Y como no sabemos puntualmente, por ejemplo, cómo va a regresar Germán Pesela de la lesión de la rotura de ligamentos, la realidad es que hoy no se puede dejar todo librado al azar. Además, por ejemplo, Lautaro Rivero tiene 4 amarillas, eso quiere decir que si sufre una amonestación más se va a perder un partido, y en ese caso su reemplazo sería Paulo Díaz, a quien el hincha ya no lo quiere, y Coudet, si bien es cierto que le ha dado lugar en los primeros 3 partidos que tuvo como entrenador del más grande, sabe que no entró de la mejor manera en ninguno de esos 3 encuentros, entonces la adquisición de este defensor central puede ser muy importante, no solamente para la segunda mitad de este 2026, porque muchos estimaban que iba a ser refuerzo para mitad de año. Sin embargo, su contratación se terminó adelantando prácticamente 2 meses. Y recién mencioné a la pasada a Germán Pesela,
El zaguero está ya en la etapa decisiva para recuperarse de la rotura de ligamentos, ya está inclusive haciendo el reacondicionamiento físico. Estas 2 semanas en las cuales River no disputó partidos oficiales debido a la fecha FIFA iban a ser claves para que el jugador pudiera nuevamente tomar ritmo, por lo menos en los entrenamientos. Si bien ya hace un par de semanas que venía practicando con el resto de sus compañeros, se sabe que cuando te recuperas de una rotura de ligamentos cruzados necesitas un extra, no es lo mismo que recuperarse de un simple desgarro, porque cuando te lesionás con una lesión muscular, hace 2 semanas, 3 como mucho que venías jugando. Pesela no disputa minutos oficiales desde principios de agosto del año pasado, en aquella fatídica noche en la cual River empató contra Independiente en Avellaneda. Entonces ahora tiene que recuperarse también en ese sentido. Por lo pronto el jugador se siente bien, manifestó en una entrevista que él sabe perfectamente en cuanto a su nivel futbolístico, no en cuanto a lo físico, no se encontraba de la mejor manera en el momento en el cual se lesionó y que eso le jugó una mala pasada, sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto anímico. Y como el fútbol va ligado todo con todo, es decir, lo deportivo va ligado a lo físico en cierta medida, Pesela cree que ese fue uno de los motivos por los cuales se terminó lesionando. Ahora ya con su regreso a la vuelta de la esquina, habrá que esperar para ver qué lugar ocupará, qué rol tendrá en el equipo de Coudet. Por lo pronto uno cree que Chacho mantendrá a Martínez Cuarta y a Rivero como los titulares. Habrá que esperar a ver si Paulo Díaz sigue siendo el primer suplente. Yo creo que acá puede haber una modificación importante, teniendo en cuenta la llegada del recién mencionado Tobías Ramírez y la recuperación de Pesela. Acá quizás el principal inconveniente en cuanto a cuándo va a volver Pesela a jugar es que los partidos que le quedan a River en este semestre, salvo alguno que otro, son demasiado importantes. En el torneo de apertura necesita River primero definir su clasificación a los octavos de final, algo que seguramente consiga, y después vienen los playoffs. En la Copa Sudamericana, si bien es cierto que algunos rivales son accesibles, hay que ver si el grupo se da de cierta manera como para que Pesela pueda volver a jugar en alguno de esos partidos. Estoy diciendo esto porque no creo que, por ejemplo, Pesela vuelva a las canchas en el Superclásico ante Boca. Sería un duelo de demasiada exigencia como para que regrese justo en ese momento. Habrá que buscar el cotejo adecuado para que vuelva tras esta lesión que le duró 8 meses de recuperación. Y siguiendo con los aspectos positivos que tuvo River durante esta primera semana, durante el parate por la fecha FIFA, ahora comenzará la segunda hasta el próximo domingo cuando retorne los partidos oficiales frente a Belgrano en el Monumental. Coudet, recordemos que había subido a un par de juveniles que nunca se habían entrenado con la primera a practicar finalmente con el conjunto de la máxima categoría. Esto se debe a que hay muchos jugadores convocados con sus respectivas selecciones y no solamente aquellos que forman parte de las selecciones mayores, sino que también hubo muchos que estuvieron abocados a la sub-20. Entonces se necesitaba ocupar esos lugares y la mejor manera de hacerlo es con chicos de la reserva que estén teniendo un buen rendimiento. Originalmente los citados fueron 2 que ya debutaron en primera, como Juan Cruz Mesa y Agustín Obregón, y por su parte también lo hicieron Valentín Lucero, Lucas Silva, Lautaro Pereira, Maximiliano Soria, Matías Barcia y Joaquín Fernández. Los 2 juveniles principalmente que sorprendieron a Coudet fueron Valentín Lucero, lateral izquierdo de 19 años, y Maximiliano Soria, volante creativa de 18 años, que viene de convertir hace poco su primer gol en la reserva en el triunfo 1-0 ante Atlético Tucumán. Con Acuña descartado para los partidos ante Belgrano y en el debut de la Copa Sudamericana ante Blooming, uno apunta a que Matías Viña va a ser el titular, pero se necesita un lateral izquierdo suplente y es ahí donde podría aparecer Lucero. En sus primeras prácticas el lateral, que tiene pasado inclusive jugando como volante, causó una muy buena impresión y además al ser un jugador bastante ofensivo tiene las características de esos laterales a los que le gusta el Chacho Coudet. Soria por su parte actuó como interno en las prácticas de fútbol, tuvo muy buenas asociaciones con los jugadores más grandes y esto es importante, que los chicos empiecen de a poquito a meterse en lo que es el plantel de primera. Ojalá que si alguno de estos juveniles sube a primera tenga la oportunidad necesaria como para poder demostrar y no tenga que bajar de manera tan abrupta, porque una cosa es que
juegue en primera y en alguna que otra ocasión baje para jugar algún partido de reserva para no perder continuidad. Eso es algo totalmente lógico. Ahora, algo totalmente distinto, por ejemplo, es lo que le pasó a Juan Cruz Mesa, que el año pasado debutó en primera, formó parte del plantel durante los primeros meses del segundo semestre y después no se volvió a hablar de él en lo que respecta a la máxima categoría. Así que esperemos que tanto Lucero como Soria puedan aprovechar esta chance, que es muy probable que en el corto plazo les dé Coudet para jugar en primera división. Y Marcos Acuña fue el único jugador de River que el pasado día viernes sumó minutos con la selección argentina, con la lesión de Gonzalo Montiel y con el llamado último momento para Lucas Martínez Cuarta, que uno piensa que no va a sumar minutos ni tampoco en el amistoso de mañana frente a Zambia. Parecería Acuña el único que se está jugando un lugar verdaderamente en el Mundial. Montiel, más allá de la lesión, ya está dentro, estaría formando parte de la lista de 26 definitiva. Y por el lado de Martínez Cuarta me atrevería a decir que está un 95% afuera, que la única posibilidad que tiene un tanto remota de ir a la Copa del Mundo es si alguno de los centrales que va a ir al Mundial se termina lesionando en la previa o durante estas próximas semanas antes de que Scaloni tenga que dar la nómina definitiva. Pero en el caso de Acuña, está peleando directamente por ir a la Copa del Mundo, por jugar su tercer mundial. Recordemos que fue a Rusia 2018 cuando Jorge Sampaoli era el DT y obviamente también fue parte del plantel que levantó la tercera estrella argentina en Qatar 2022. ¿De qué depende que Acuña sea convocado? Primero, que logre sostener un nivel medianamente aceptable en River. No voy a decir un nivel sorprendente porque hay jugadores que van a ir al Mundial sin estar en un rendimiento espectacular. Yo creo que a Acuña le va a alcanzar con mostrarse de manera aceptable, pero tiene que estar bien físicamente. Este último punto es clave y determinante porque fue el motivo por el cual no ha estado convocado en muchísimas de las citaciones luego de lo que fue la Copa América de Estados Unidos 2024. Fue en aquella competición cuando se lesionó y después, durante los posteriores casi 2 años, tuvo alguna que otra convocatoria, pero fueron mucho más aisladas. No fue aquel jugador que era verdaderamente indispensable en la selección de Scaloni. Hoy su competidor más cercano es el lateral izquierdo de Racing, Gabriel Rojas, quien ha mostrado quizás un nivel un poco mejor al de Acuña, y si nos guiamos puntualmente por actualidad, quizás el futbolista de Racing debería ir al Mundial. Sin embargo, también hay una cuestión relacionada a la experiencia que Scaloni no va a dejar de pasar. Rojas sumó su primer partido con la selección argentina contra Mauritania el viernes, y Acuña puede sacarle un poco de ventaja por el hecho de que lleva bastante tiempo formando parte del albiceleste. Aún así, hay una tercera alternativa, y es que como hay muchos otros jugadores que se desempeñan en otras posiciones, que son polifuncionales y también pueden jugar de laterales izquierdos, que finalmente Scaloni únicamente lleva a Tagliafico en ese sector y que no vayan ni Acuña ni Rojas. Aún así, el huevo sabe que tiene que rendir al máximo durante lo que queda antes del Mundial con la camiseta de River para finalmente ganarse un lugar en la lista decisiva. Y vamos ahora a hacer referencia a que medios alemanes informan de que el Borussia Dortmund podría estar enviando en el siguiente mercado de pases una oferta concreta y formal por Yann Subiabre, el delantero juvenil que, como ya sabemos, tiene de representante al reconocido exjugador de River, Boca y la selección argentina Claudio Polcanigia, y quien ha tenido ciertos tirones con la dirigencia a finales del año pasado por la renovación del contrato del juvenil. Finalmente se terminó priorizando que el futbolista fuera al Mundial Sub-20 con la selección argentina y que tuviera una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Aún así se sabe que River al momento de vender a Subiabre no lo va a hacer pero ni de cerca por esta cifra. Tampoco lo van a regalar. En este primer periodo de transferencias del 2026 se rechazó una oferta del Trabzonspor de Turquía de 10 millones de euros. Se espera que la oferta del Borussia Dortmund sea de aproximadamente el doble, el cual sería un piso de River para empezar a negociar. Es decir, si el Dortmund ofrece 20 millones de la moneda europea por Subiabre, River, si bien es cierto que lo más probable es que a la primera propuesta no la acepte, no va a dejar de lado la posibilidad de seguir negociando. Yo creo que va a tener mucho que ver el hecho de porcentajes de futuras ventas. Recordemos que el Borussia Dortmund es un equipo muy vendedor en el fútbol europeo. Normalmente compra jugadores para después venderlos por
el doble o hasta el triple de dinero. Ha pasado con muchísimos futbolistas, inclusive con algunos jugadores muy reconocidos a nivel mundial como Ousmane Dembélé y Erling Haaland. Y por eso River, en caso de que Borussia Dortmund sea el destino insubiable, buscaría transferirlo por un buen monto, pero quedarse también con un porcentaje de la ficha para que obviamente en una posterior transferencia nuevamente el millonario se vea beneficiado. Aún así, el club de Núñez sabe perfectamente que el Dortmund va a tener que poner las condiciones que River pretende para que finalmente se haga el traspaso. Desde el más grande entienden que hoy por hoy Subiabre es titular para Coudet, más allá de los rendimientos irregulares que ha tenido, porque es un jugador que en un partido hace cosas muy pero muy positivas, pero en otro lamentablemente queda un poco por debajo de lo que se pretende de él. Pero teniendo en cuenta lo importante que es para el DT, van a hacer respetar al máximo el hecho de que se pueda quedar hasta fin de año. Aún así, si los valores que ofrece el Dortmund son muy buenos, obviamente que será negociado para irse en el próximo mercado. Y la Conmebol dio a conocer los árbitros que estarán dirigiendo las primeras fechas de los torneos continentales en este 2026. River, recordemos, estará debutando el miércoles 8 de abril desde las 21:30 horas contra Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en suelo boliviano, y el colombiano Andrés Rojas fue designado junto con una terna completamente cafetera para estar al frente del primer partido de River y de la vuelta del millonario a la Sudamericana después de 11 años, porque desde 2015 hasta ahora el más grande había jugado ininterrumpidamente la Copa Libertadores. En lo que respecta a lo que han sido los partidos de Rojas dirigiendo a River, 5 encuentros con 3 triunfos, un empate y una derrota. La primera vez fue en la fase de grupos de la Libertadores 2019, victoria de visitante 2-0 sobre Palestino. Después, en la fase de grupos de la Libertadores 2020, única derrota fue 3-0 de visitantes frente a Liga de Quito. Ida de los octavos de final de la Libertadores 2020 frente a Paranaense en Brasil, empate 1-1. Cuartos de final también de esa Libertadores 2020, partido de ida 2-0 sobre Nacional. Y después 4 años tuvo que esperar Rojas para volver a dirigir un encuentro de River. Fue el compromiso de ida de los octavos de final de la Libertadores del 2024 en Córdoba, cuando el millonario le ganó 1-0 a Talleres. Será el sexto partido, el quinto en condición de visitante. Solo una vez estuvo dirigiendo al club de Núñez en el Estadio Monumental. Esperemos que tenga una buena noche. River, igual, más allá del arbitraje, tiene que imponerse ante el Blooming en Bolivia. Recordemos que este conjunto boliviano debe ser de los pocos que no juega en la altura. 400 metros de altitud hay nada más en Santa Cruz de la Sierra, por lo que no se siente absolutamente nada. El más grande deberá imponer condiciones sin importar quién sea el árbitro del partido. Andrés Rojas, claro está, estará acompañado de los asistentes Richard Ortiz y Miguel Roldán. Como cuarto árbitro aparece Carlos Ortega, mientras que el encargado del VAR será David Rodríguez. Obviamente que este último también es importante, porque en algunos encuentros, en muchos me atrevería a decir, de hecho en el último de River, en el torneo Apertura contra Estudiantes de Río Cuarto, ha sido más importante el encargado del VAR que el árbitro del campo de juego, porque si hubiera sido por el árbitro dentro del terreno, hubiera cometido millones de fallas. Así que, por lo pronto y en resumen, el debut de River en la Copa Sudamericana contra el Blooming en Bolivia será dirigido por el colombiano Andrés Rojas. Y por último y para terminar, al principio de este video dije que River iba a traer 2 refuerzos importantes, y a mitad de año, si bien es cierto que todavía no hay negociaciones avanzadas, estaría todo dado, no acordado, pero en esta oportunidad es muy distinto lo que sucedió hace 3 años con Nicolás Otamendi. ¿Por qué hago hincapié en esto? Si bien es cierto que el entusiasmo del hincha para que sea incorporación de River ha bajado muchísimo en relación a lo que hubiera sucedido si finalmente se hubiera convertido en fichaje a mediados del 2023, que era cuando se había dado la posibilidad concreta de que viniera el más grande, hoy por hoy la dirigencia ya ha manifestado públicamente, sobre todo por medio de uno de sus vicepresidentes, Ignacio Villarroel, que si Nicolás Otamendi puede llegar a River libre con el pase en su poder, le van a abrir las puertas. Es un futbolista que se sabe que es hincha del club de Núñez, fanático mejor dicho. Lo hemos observado de manera vehemente el año pasado, cuando vistiendo la camiseta del conjunto de Portugal le convirtió un gol a Boca
en la fase de grupos del Supermundial de Clubes de la FIFA y lo gritó no como jugador de Benfica, lo gritó como hincha de River. Además de muchas alusiones que ha hecho a través de sus redes sociales personales, dando a entender que es hincha del más grande. Su hermano ha salido a hablar públicamente mencionando que es el sueño de su familia que en algún momento juegue con el manto sagrado, pero que siempre la carrera la va a manejar absolutamente el jugador. Acaba su vínculo con el club de Portugal el 30 de junio y por primera vez después de mucho tiempo en el fútbol europeo tendría pensado regresar a Sudamérica. Habría dos destinos posibles, uno de ellos es Vélez, que si River no le abre las puertas me parece que Otamendi terminará jugando en el club de Liniers, que es el equipo en el cual hizo las divisiones inferiores. Y el otro es darse el gusto de jugar en el club en el cual es hincha. Cada vez que River entrega camisetas a los futbolistas de la selección argentina que hicieron las divisiones inferiores en el más grande, siempre hay una camiseta más, que es justamente para Otamendi, que no tiene este atenuante, porque Otamendi, como dije, hizo las categorías menores en Vélez, no en River, pero como se sabe que es hincha fanático, la dirigencia, la anterior, comandada por Jorge Brito, siempre le daba de regalo una camiseta cuando Argentina jugaba en el Monumental. Así que si a mitad de año se abre verdaderamente la posibilidad de que Otamendi pueda jugar en River, desde la dirigencia le van a abrir las puertas. Después habrá que ver cómo será esto recibido por el hincha, teniendo en cuenta que en su momento, con 3 años menos, tuvo la posibilidad de venir y en ese entonces decidió seguir en el fútbol de Europa. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Tobías Ramírez, central que jugó en Argentinos Juniors, ya es refuerzo de River. Veremos si empezó a entrenarse hoy lunes. Yo estoy grabando este video domingo por la noche, por lo que no sé puntualmente si su primer entrenamiento será lunes o mañana martes, pero ya es nuevo fichaje para ahora, no para mitad de año, en lo que serán los encuentros de abril y mayo para el conjunto dirigido por el Chacho Coudet. Germán Pesela a la espera de su regreso, veremos en qué momento Chacho decide que vuelva, teniendo en cuenta que está en la etapa final del reacondicionamiento físico luego de su rotura de ligamentos cruzados. Zubiabre podría recibir una oferta millonaria del Borussia Dortmund de Alemania, y si el monto se aproxima a los 20 millones de euros y el club alemán le deja a River un porcentaje de una futura venta, podría llegar a irse en el próximo mercado de pases. Maxi Soria y Lautaro Pereira fueron los dos juveniles que en esta mini pretemporada que River hizo en Cardales hicieron que Coudet se fijara en ellos y podrían ser convocados para los próximos encuentros. Y Nicolás Otamendi acaba su contrato el 30 de junio con el Benfica y luego de su participación en la Copa del Mundo con la selección argentina podría llegar a ser refuerzo de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.